Buenas de nuevo, cavernícolas. Hoy os presento a Dulcinea. Dulcinea, cavernícolas, cavernícola Dulcinea. Dulcinea es, señores, mi ZX10. Dulcinea es un fetiche para mí, es una moto que costó mucho esfuerzo tener aquí y que la quiero y cuido como oro en paño. Dulcinea es una moto de circuito que tiene un sinfín de cosas hechas, un sinfín que aprenderéis a lo largo de esta saga de vídeos que quiero mostraros de todo lo que tiene que ver con el mundo de la velocidad y el on-road. Y en definitiva, pues bueno, tiene la preparación que se adaptaba al presupuesto que uno está dispuesto y puede llegar, sacrificando muchísimas cosas, no os penséis que esto es baladí. Y bueno, hasta donde también uno cree que con el nivel de pilotaje que tiene le supone un reto para pilotarla, aprender de ella, adaptarla a nosotros y en definitiva para bailar en un circuito, porque sin duda cuando vamos a un circuito con nuestra moto no es cuestión de ir a fuego y buscando forzar la máquina, sino de bailar con ella, de saber pilotarla, de ir suave y aprender que esa es la manera en la que se va más seguro y a la vez más rápido. Sin más dilación, señores, deciros que esto va a ser una saga de episodios donde vamos a tratar de manera multidisciplinar todo lo que tiene que ver con el mundo de los circuitos, desde qué tenemos que tener presente los días previos, cómo hacer una inscripción a una tanda, qué alimentación tenemos que tener, qué deporte nos viene bien realizar, qué conceptos básicos tiene nuestra moto, temas de física, de pilotaje, de posición, de referencia, de frenada, de equipamiento. Vamos a tocarlo, creo que todo. Si no, en comentarios ustedes me vayan poniendo cosas que a mí se me pueden quedar en el tintero para el siguiente. Oye, Javi, explícame tal o cual. Y entre todos vamos a hacer un vídeo de todas las dudas que tengáis, de todo lo que tiene que ver con el onboard. Saga que terminará en un vídeo en el circuito donde os comentaré una vuelta en vivo, las referencias que yo vaya tomando, dónde voy frenando, cómo voy abriendo el gas. Y entonces lo entenderéis porque ya habremos hecho todos los deberes previos y entenderéis de qué estamos hablando y efectivamente podréis ver cómo voy pilotando la moto en ese momento en base a todo lo que hablemos a partir de hoy respecto de esto. Así que sin más dilación os dejo con la intro y empezamos. Bueno, señores, pues para este primer vídeo voy a tirar de la pizarra, ¿vale? Quiero explicaros una cosita con la pizarra. Ya tengo preescrita una serie de cosas, para tampoco perder mucho tiempo, que os quiero explicar. Vamos a entender por concepto, ¿vale? Vamos a entender por concepto el conjunto peso-piloto. Conjunto moto, perdón, no peso, piloto. En el concepto es donde vamos a meter las nociones básicas de lo que es nuestra moto, nuestro yo, nuestra preparación y el conjunto de todo lo que se va a mover encima de una moto. Vamos a empezar, señores, por el motor. Tirando a diferentes niveles, el nivel más básico de una preparación de un motor para un circuito es que vaya revisado. No podemos permitirnos ir a un circuito con una moto que pierde gasolina, que pierde aceite, que pierde agua, que tiene un ruido, que se calienta. En definitiva, el motor mínimo hay que dotarlo de una revisión previa decente, una cadena que vaya bien tensa, que no vaya a pasar de kilómetro, que no vaya estirada. En definitiva, una revisión previa del motor sería el nivel 1. De ahí para arriba, y como vais a ver en todos los demás apartados, es infinito. De ahí para arriba se puede empezar poniendo escapes, se puede poner filtros, se puede poner, se puede tocar culata, el motor en general, se puede poner centralitas.
meterla en banco potencia para ajustar todo esto, como os dije también en un vídeo de la Vogue, ¿vale? Todo lo que tú le pongas a una moto, si no lo metes en banco de potencia y se lo dices a la centralita, realmente no está sirviendo para nada. En definitiva, la preparación de un motor es tan amplia como quiera gastarte, ¿no? Pero, señores, paso número 1, los días previos antes de un circuito tenemos que darle una pequeña revisión al motor. Yéndonos al apartado de frenos, este apartado es muy importante. Veréis, si nosotros vamos al circuito con una moto completamente de serie, tenemos que tener presente que vamos a ir con unos latiguillos de goma que cuando estén sometidos al esfuerzo de las frenadas fuertes continuadas, probablemente tiendan a hincharse, tiendan a desfallecer y eso va a hacer que la bomba de freno se nos venga más atrás o que tengamos más calentamiento del líquido de freno dentro de la canalización, llegando incluso a la posibilidad de ebullición. Por tanto, es muy importante que si vamos de casa, primero, un mínimo, tendríamos que procurar por lo menos llevar latiguillos metálicos, ¿vale? Para evitar ese efecto fading que llegue tan pronto a nuestra mano derecha. Pero si no podemos ni permitirnos latiguillos, qué menos que vaya con un líquido de freno bueno, un líquido de freno con alto punto de ebullición, alto punto de ebullición, y que además de ir con un alto punto de ebullición, que esté bien sangrado, que esté bien purgado, para evitar que haya aire en el circuito. Y aún así tener presente que llevamos una moto con latiguillos de casa y que en cualquier momento la maneta se nos puede ir empezando a venir atrás. A partir de ahí, pues, lo mínimo que se debería de despachar es poner unas buenas pastillas de freno. Lo mínimo que se debería de despachar ya si seguimos subiendo, una bomba más fuerte. Ya después, pues, vamos subiendo a, si no queremos, pinzas de frenos nuevas, discos de frenos nuevos. En definitiva, un sinfín de opciones que hay también que prácticamente sería infinito, como por ejemplo ya a nivel de chuche, si nos gusta el freno trasero en el pulgar o en la leva izquierda, pues poner un dispositivo para desde aquel lado frenar la rueda trasera, en fin, un sinfín. Aquí veis que dejo uno en blanco porque este lo quiero dejar para el final, ¿vale? Las suspensiones, el tema de las suspensiones también es infinito. Pero las suspensiones, cuando son de serie, tenemos que tener presente que la moto, según qué modelo, si no viene muy preparada, si es una moto que o es antigüita, o que, bueno, ya no os digo si no le revisamos los aceites, los retenes, con cierta facilidad podemos tener pérdidas de líquido o incluso podemos tener topes de horquilla, podemos tener simis, podemos tener incluso rebotes en las frenadas, en el amortiguador trasero, un sinfín de cosas que pueden pasar porque no aguantan o no están ajustados a nivel de hidráulico y de precargas de muelle y demás para el día que le vamos a meter. Entonces, las suspensiones, si tenemos una moto que de serie tiene la opción de ajustar en extensión, en compresión, en precarga de muelle, todo esto ya lo iréis aprendiendo a lo largo de los cursos. Si no tenemos una moto con ese mínimo, tenemos que tener presente que llevamos una máquina que, bueno, vamos a tomarnos el día con relajación porque en una frenada fuerte podemos hacer tope, porque podemos perder la moto acelerando o porque pueden pasar una serie de cosas. Entonces, mínimo, lo mismo de siempre, al menos que estén revisadas, ¿vale? Que tengan sus retenes en buen estado, que tengan sus aceites medianamente nuevos y que estén revisadas. A partir de ahí, pues ya podemos, primero, ajustarla. Cuando sepáis ajustarla, podréis ajustarla, sabréis qué conceptos tienen las suspensiones y a partir de ahí qué tocar en función de vuestro pilotaje y de vuestras necesidades y ya a partir de ahí pues empezamos de nuevo en el sinfín de preparaciones que puedes hacer. Desde preparar la horquilla que tienes de casa, con kits de preparación que hay de buenos preparadores que le llevas la horquilla y te la traes modificada por dentro, de hidráulicos, de muelles, de estructura interna, te lo cambian todo, ¿vale? Desde ese nivel hasta decir, no, yo quiero una horquilla de 6.000 euros y montarle una horquilla de 6.000 euros, pues es un abanico, espectro de miles de colores que es casi infinito. Entonces vamos a poner el ajustarlas, el prepararlas o el cambiarlas. Hay 1000 opciones, ¿vale? El apartado de agarre, señores, es el que tiene que ver con los neumáticos de la moto.
Si vamos a ir a un circuito, y esto sí que es inexcusable, esto es tan inexcusable como que el motor vaya revisado, como que los frenos vayan bien purgados y como que las suspensiones vayan revisadas, por lo menos una visual de que no están tirando líquido. Aquí hay uno de los desembolsos que tenemos que hacer en un circuito. Yo soy inflexible en este punto, ¿vale? Si vamos a un circuito, tenemos que llevar neumáticos de circuito. ¿Por qué? Si vamos a hacer motocross, ¿llevaríamos unos neumáticos del Lee? Si vamos al circuito, exagerando, ¿llevaríamos unos neumáticos de taco? No, ¿verdad? Unos neumáticos de calle, salvo algunos que son de circuito homologados para la calle, que eso ya los podemos meter dentro del neumático de circuito, los neumáticos de calle están pensados para que funcionen en un rango de temperatura mucho más bajo que la temperatura a la que vamos a someter el neumático en el circuito. De forma que, si, poniendo un ejemplo, el neumático de calle funciona bien a 30, 40 grados de temperatura de funcionamiento y nosotros lo subimos de ahí, porque lo vamos a subir de ahí, porque el neumático va a ir sobre un asfalto que es mucho más abrasivo en el circuito, porque vamos a tener 12 metros de pista, donde vamos a ir más tiempo inclinando, donde vamos a hacer frenadas fuertes, donde vamos a hacer aceleraciones fuertes. Entonces, todo eso hace que el neumático, de una manera exponencial, se caliente y nos llegue a temperaturas de mínimo 60, 70 grados mínimo. A esas temperaturas, los neumáticos que van bien, que funcionan, que agarran y que dan seguridad, son los neumáticos de circuito. O sea que es preferible llevar unos neumáticos de circuito de segunda mano que estén a media vida que unos neumáticos de calle nuevos a estrenar que nos diga el primer entendidillo de turno que estos son los mejores del mundo. Calle es calle y circuito es circuito. Así que en el agarre, ahí no podemos escatimar. Una vez que tengamos nuestros neumáticos en circuito, es fundamental las presiones, ¿vale? Las presiones las medimos al principio de la mañana, no las medimos el día antes en casa, porque luego cuando nos vamos al circuito, en el circuito tendremos otras condiciones de humedad, de temperatura, de altitud, y pueden cambiar. Entonces, una vez que lleguemos al circuito, medimos las presiones, si tenemos calentadores, ponemos calentadores, y a raíz de ahí ya iremos haciendo mediciones, ya os iré explicando cómo tenemos que ir pendiente de esto, por lo menos en la llegada al box inmediatamente después de la primera tanda, para tener una lectura del neumático una vez que hemos llegado de rodar por primera vez en el circuito, sin calentadores, que os explicaré cómo funcionan, una lectura real después de haber rodado en el circuito, ¿vale? Esto es fundamental, lo vamos a poner ahora aquí con verde, esto es fundamental, y el freno que por lo menos tengan una revisión fundamental y las suspensiones también, ¿vale? El apartado de ergonomía engloba todo lo que tiene que ver con la comodidad del piloto, lo cual es muy importante, sobre todo porque hay cosas que son básicas, como por ejemplo que la moto no nos roce las estriberas en el suelo. Hay motos que de casa, a la altura de las estriberas, dan con cierta facilidad los avisadores que traen. Usted sabe si esto simulamos que es una estribera, lleva aquí el avisador. Cuando nosotros tumbamos, con cierta facilidad la punta del avisador toca el suelo. Pero sí es verdad que con cierta facilidad, sobre todo al principio, que todavía no tenemos dominada una buena técnica de pilotaje, porque si nosotros sabemos descolgarnos de la moto, es difícil que la estribera den el suelo. No obstante, la posición de unas estriberas retrasadas en circuito hace que la conducción y el pilotaje sea mucho más cómodo. Entonces yo metería aquí estriberas retrasadas. Perdonad la letra, pero yo lo que quiero es que me escuchéis, ¿vale? Simplemente tengáis ahí. Estriberas retrasadas. También una cosa muy importante, que es ajustar bien la altura de los mandos, la altura del pedal de freno, la altura de la leva de cambio y embrague. En definitiva, ajustes vamos a poner, ¿vale? Y luego después pues ya entramos en un sinfín de cambios de semimanillares, de la altura del asiento, que muchas veces cuando ponemos los carenados de fibra vienen con otra disposición, con otra altura para ir más al ataque, porque va más alto, más empujando hacia adelante, altura de asiento, etcétera, etcétera, etcétera. La ergonomía es muy importante, el tema de ajuste de los mandos y demás, para que cuando vayamos a echar mano al freno no estén que no lleguemos,
el embrague no esté muy alto y nos moleste, el cambio haya que tirar del pie, en definitiva, eso es un apartado sencillo, pero muy importante también. Bien, señores, ya el último del círculo de apartados sería el de peso y adecuación. El nivel más básico, el nivel más principiante de todo, es el de simplemente quitar la matrícula y el portamatrícula, el de tapar los faros y piloto con cinta americana para, en caso de caída, no se rompan y queden trozos en la carretera y poco más, ¿vale? Y quitarle los espejos retrovisores, pero la adecuación es muy importante, señores. Yo haría una cosa, por muy de serie que vayáis, muy importante porque os puede salvar de una caída a vosotros y al resto de pilotos que estemos en pista. Simplemente sería cambiar el líquido refrigerante por agua destilada. Yo eso lo pondría en el paso tan básico como en el de los neumáticos. ¿Por qué? Vamos a poner aquí agua, ¿vale? ¿Por qué agua destilada? Veréis, el líquido refrigerante, en caso de que rebose, de que se salga, de que por presión de un día intenso de trabajo se afloje una arandela, una abrazadera y lo tire, el líquido refrigerante convencional resbala. Si lo pisamos, resbala. Si lo pisamos con la rueda trasera, de repente podemos perder la moto y caernos por un líquido refrigerante. El agua destilada, tal como va cayendo y lo pise el neumático a 70 grados, a no ser que sea un charco enorme, pero si es un chorrito y tal, lo va a evaporar y no hay problema. Pero es que el siguiente piloto que venga detrás tampoco va a tener problema de tener un poquito de agua destilada en pista, pero el líquido anticongelante lo tirará como si estuviese en una pista de hielo, ¿vale? Entonces, ¿qué menos que sacarle líquido refrigerante por vuestra propia seguridad y también por revisión del sistema de refrigeración y ponerle agua destilada? Creo que eso es básico. Eso, tapar los faros, quitar la matrícula y los espejos, sería el nivel 1 del peso y la adecuación de nuestra moto al circuito. A partir de ahí, yo recomiendo que mínimo se dé un paso más, ¿vale? Que por lo menos compremos los carenados de fibra, ¿vale? Por lo menos pongamos carenados de fibra. ¿Por qué? Porque primero que salvaguardamos el carenado de la moto. El carenado de casa vale dinero, es de un buen plástico, hay que comprarlo original, no lo va a comprar de AliExpress. Qué pena romper los circuitos, ¿no? Una buena cúpula donde entremos dentro, un tapón de gasolina rápido para no tener que estar metiendo la llave en el circuito, un arranque sin llave, simplemente pulsando un botón. Ya hay niveles de preparación que, como os dije antes, iremos viendo, pero llegan casi al infinito. Y por último, señores, he dejado este, que os lo voy a rellenar ahora, ¿vale? Este último, para mí, es el más importante. Es el que yo creo que cuando te estás planteando pilotar una moto de verdad y ya tienes cierta experiencia, ¿vale? Debería de ser el primero de todos. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes cierta experiencia no hace falta que yo te explique que necesitas unos neumáticos de circuito, ni que tienes que llevar el motor revisado y con la preparación que tú creas y puedes tener. No hace falta que te explique qué preparación de frenos tienes que llevar, pero hay un apartado muy importante. Hay dos apartados muy importantes. Serían el de las suspensiones, que va directamente ligado con este, y el del motor. ¿Por qué? Os voy a descubrir cuál es este. La telemetría. Una telemetría, por básica que sea, creo que debería de ser la primera inversión que cualquier persona que quiera tomarse esto un poquito ya más en serio debería de tener. Yo cometí el fallo en su día, cuando preparé esta, de no tirar primero por aquí, sino de, no me gustan las sensaciones de la horquilla delantera, que me la preparen. No me gustan las suspensiones del amortiguador trasero, cambiarlo. No me gusta cómo el motor, porque va muy suave, yo quisiera un poquito más. Centralita, filtro, escape, no. No, porque esto es un paso, si quieres correr, que tienes que llevar siempre. Cuanto antes lo hagas, antes podrás ahorrarte en otras cosas. Por ejemplo, yo he tocado la horquilla de casa y el amortiguador trasero sin saber hasta qué punto podría haber llevado la horquilla de casa y el amortiguador trasero de casa. Entonces, cuando nosotros tenemos una telemetría, nos va a dar lecturas de cuánto
hunde la horquilla y cuánto comprime el amortiguador trasero. Nos va a dar lectura entonces de suspensiones. Si la leemos bien, si la interpretamos bien, nos va a hablar lecturas del pilotaje, nos va a decir dónde frenamos, dónde aceleramos, si podemos frenar más, si podemos frenar menos. Nos va a dar pilotaje y también nos va a dar de rendimiento de motor. ¿Por qué? Pues porque, leche, si sabemos que estamos pasando por una recta a 250, sabemos que en la siguiente vuelta estamos pasando a 260, oye, pues sabemos que podemos ir exprimiendo más el motor, que no vamos haciendo tope, que no, y todo eso con una telemetría sencilla, no estoy hablando con sensores que vayan a motor, ni una telemetría sencilla que nos dé lectura de suspensiones, por lo menos, y con eso sepamos cuánto y cuándo y dónde comprimimos y para, en definitiva, trabajar con eso, con las suspensiones de casa a través de una telemetría. Bueno, señores, pues esto ha sido todo por hoy. Hemos dado una vuelta conceptual por todos los detalles principales que tenemos que saber para preparar nuestra moto para circuito, para los diferentes niveles que nos planteemos. Y a partir de ahora nos iremos adentrando en muchos factores. Para el siguiente vídeo quiero hablaros de esa revisión de la moto, en qué consiste, qué equipamiento tenemos que tener, qué herramientas, qué cosas tenemos que llevar al box para echar un buen día de rodada y qué tenemos que tener también previo al circuito a nivel de inscripciones, seguros, etcétera. Un montón de cosas que tenemos que tener presentes, de las que hablaremos en el siguiente vídeo. Así que nada más por hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejármela en vuestros comentarios. Y si queréis, suscribiros y darle al like a este vídeo y nos vemos en el siguiente.